Hola, amadas hermanas y amigas oyentes. Hoy continuaremos con la lectura del libro Una mujer valiente en construcción, autoras Chana Don y Débora Pizarro. Parte 3, capítulo 24. Mujeres con mucha osadía. La esclava y la esposa. La Biblia es fascinante por relatar historias de mujeres singulares que cambiaron la suerte de su propia vida y la de otros. Algunas historias vienen con la firma de la protagonista. Otras son preciosas porque vienen con mujeres extremadamente valientes, pero sus nombres no fueron registrados. No sé si nuestro nombre será registrado en esta era, pero de una cosa estoy segura. Nosotras, al aceptar el reclutamiento del general, cambiaremos valientemente nuestra historia y la de muchos. Conversemos sobre dos personas que sus nombres no fueron registrados en la Biblia, sin embargo, cambiaron la vida de otros para siempre. Observen este escenario. Un general, héroe de guerra de un ejército superpoderoso, su mujer y la esclava de su mujer. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Imagínese cuán poderoso e importante era ese hombre llamado Naamán, un héroe de guerra, un comandante importante y poderoso de uno de los ejércitos más fuertes y temidos de la época. Tal hombre escondía en su fuerte armadura de guerra una enfermedad en su piel. Era leproso. Él luchaba valientemente en el comando de las tropas y creo que muchos ni se imaginaban lo que pasaba. Los dolores que escondían, la vergüenza de tener una enfermedad en su piel con manchas, con úlceras, ampollas, erupciones y tal vez una comezón insoportable, la sensación horrorosa del hormigueo y debilidad. En fin, la lepra era una enfermedad horrible en aquellos días. Naamán escondía todo eso bajo su fuerte e impecable armadura de guerra. Muchas veces me pasó eso, y puede ser que tú también lo experimentes. Escondemos lo que realmente tenemos internamente. ¿Quién sabe realmente lo que te pasa? ¿Qué tienes dentro que nadie lo sabe? ¿Qué has omitido y sufrido sola? ¿Cuál es la carga que has llevado y que nadie más se ha dado cuenta? ¿Quién eres realmente debajo de la armadura? La Biblia dice que Naamán era el general del ejército, varón grande, de alta estima, victorioso en las batallas, héroe de guerra, y así termina el versículo, pero leproso. Ese misterioso pero confronta porque cambió muchas cosas en la historia. Si traigo esa lección a mi vida, mira lo que queda. Débora Pizarro, 40 años, nacida en un hogar cristiano, consagrada para el ministerio de las mujeres de la iglesia, temerosa de Dios, una mujer virtuosa en construcción, una mujer valiente en construcción, hija, esposa, madre de 2 jovencitas, hermana, cuñada, nuera, amiga, pero. Me pregunto, ¿cuáles son mis peros hoy? ¿Cuáles son los peros que todavía Dios necesita sanar en mi caminata con Él? ¿Y tú? ¿Cuáles son tus peros, querida lectora? ¿Cuáles son los peros que te han hecho sentir tan solitaria a veces? ¿Lo que te han hecho sentir pequeña cerca de otras mujeres? ¿O qué te han hecho sentirte invisible? ¿O qué no han agradado a Dios y te han impedido que apalanque tu vida espiritual? Mujer, ¿cuál es tu pero? ¿Qué tal si permites que Dios solucione eso por ti? Dios es la respuesta para tu pero y para todos los peros. Dios es el camino. Él preparó un plan estratégico para solucionar el pero de Naamán. Él también tiene un plan estratégico para ti. Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestros peros. No obstante,
Muchas veces nuestros problemas no se solucionan porque insistimos en no seguir ese plan. Intentamos manipular las cosas a nuestra manera, sufrimos, nos desgastamos y solo atrasamos los planes perfectos de Dios. Eso fue exactamente lo que ocurrió a Naamán. Mientras insistió en manipular las cosas, su pero no se solucionó. Cuando se rindió al plan de Dios, su pero fue solucionado. Atención, Naamán tuvo que rendirse. La rendición y la obediencia siempre andan juntas. Veamos cómo ocurrió esto en la Biblia y aprendamos un poquito más al respecto. Vale la pena empezar nuestra conversación diciendo que aquí hubo dos mujeres que marcaron la diferencia y estaban dentro del plan de Dios para solucionar el pero de Naamán. Esto es muy hermoso. Dios ama usar a las mujeres en sus planes, una esclava y una esposa, mujeres que sus nombres no fueron registrados. La joven esclava fue muy valiente porque no se cayó y osó decir que sabía dónde Naamán podía encontrar a un profeta para que lo sanara. La esposa fue muy valiente porque no se cayó y se atrevió a llevar la sugerencia de la esclava al conocimiento de su poderoso marido. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 3, leemos: Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pensemos, cuando una mujer toma en serio pequeñas cosas y con seguridad asume los riesgos, puede cambiar todo. La mujer de Naamán tomó en serio la voz de una muchacha. Pero, ¿qué muchacha era esa? ¿De dónde vino? ¿Quién sería? El versículo anterior nos revela: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Miren la valentía de esa muchacha. Como esclava podría haberse quedado quieta, pero no lo hizo. Ella sabía que había un profeta. Era una muchacha de fe. No se consideraba una pobrecita ni agraviada por ser la esclava, pero sabía que había un profeta y testificó. Una esclava que podría haberse callado por miedo, pero no se calló y por eso cambió la historia de un hombre poderoso. Segura se atrevió a decir dónde podía ser sanado su Señor. Estimada lectora, ¿has sido como esta muchacha valiente? ¿Has sido una mujer de fe como ella? ¿Has sido cómplice del profeta o has cuestionado por qué Dios escogió un determinado hermano como líder? ¿Te has considerado una pobrecita y agraviada? Esta esclava no dejó de ayudar por las circunstancias en las que estaba. ¿Has sido osada al hablar como ella? ¿Has tenido compasión como ella? ¿Has guiado a las personas al lugar donde está el profeta? En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 4 nos muestra: Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La muchacha se lo dijo a la esposa de Naamán, quien valoró la intención de la muchacha y le contó todo al marido. Él creyó y fue a hablar con su señor. Todos se movilizaron con la noticia de una muchacha esclava que no se cayó. Todos reaccionaron. Hasta el señor de Naamán, el mismo rey, creyó en la muchacha y le dejó ir en busca del profeta. Además, hizo una carta para el rey de Israel. Esta muchacha removió incluso a los reyes. Los versículos 5 y 6 añaden: Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 100,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En esta historia, la muchacha dijo que la sanidad vendría de un profeta
y jamás mencionó a un rey. Pero Naamán buscó al rey y no al profeta. ¿Cuántas y cuántas veces la palabra profética nos muestra la dirección que debemos seguir y nosotras nos desviamos? El versículo 7 continúa: Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Todo este enredo ocurrió porque el rey de Naamán entendió que la sanidad vendría de otro rey. Pero no, la muchacha no dijo eso. Ella le dijo el profeta. Cuando no entendemos la voz de Dios, causamos enredos porque buscamos soluciones y motivaciones en otras cosas que no son de Dios mismo. Muchas veces analizamos las circunstancias y pensamos que sabemos cómo solucionar todo, cuando en realidad no sabemos nada. La única fuente de sanidad, de salvación, de liberación, de reconforto y de alivio es Dios. No existe nada además de Jesucristo como la solución para todos los problemas. El versículo 8 dice: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Querida mujer, nuestros líderes espirituales siempre sabrán cómo ayudarnos, orientarnos y guiarnos. Necesitamos estar siempre cerca de ellos y seguir inmediatamente sus orientaciones. Los versículos del 9 al 10 dicen: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Me puedo imaginar la cara de Naamán en ese momento, él llegando con toda su comitiva y esperando la alfombra roja, tal vez con trompetas que anunciaban su llegada, las luces para ese tremendo encuentro entre él y el profeta señalado. Tal vez Naamán pensó qué honra sería para el profeta recibirlo. Sé lo que puede haber pasado en el corazón de Naamán, porque yo misma viví eso con Chana. Fuimos invitadas a un encuentro de mujeres que habían disfrutado de nuestro libro, una mujer virtuosa en construcción, durante todo un año de estudio y actividades en aquella iglesia. Unos días antes del evento de la presentación de las 2 escritoras del libro, Chana tuvo un problemita de salud y tuve que ir sola. Al llegar allí, sentí que no era la más esperada. Todas querían ver a Chana Don, pero solo estaba Débora Pizarro. Realmente merecían lo mejor, pero era lo que ellas querían para pasar la tarde. Pobrecitas, fue muy gracioso recibir regalos y escuchar era para Chana, pero puede ser igual para ti. O, es cierto que Chana no vino. Quería mucho un autógrafo de ella. Y, soñé que me sacaría una foto con Chana Don hoy. Simplemente les pedía disculpas por tener solo a Débora Pizarro. Me imaginé que sería la superescritora, allí en medio de tantas lindas mujeres, pero ellas querían ver a Chana Don. Como les dije, puedo comprender un poquito al orgulloso Naamán. Él esperaba ser recibido por el profeta, pero fue recibido por un mensajero, y el mensaje del mensajero no fue nada alentador para su corazón. Debía sumergirse 7 veces en un río para ser sanado. Esa fue la orden del profeta. ¿Te imaginas la cara de indignado del superpoderoso Naamán? Él era un héroe de guerra y quería ver al profeta, no un mensajero. Él esperaba recibir por lo menos un ritual, ceremonia increíble, algo impresionante a los ojos de los hombres para su sanidad. Pero nada de eso ocurrió. El mensaje le mandaba a sumergirse en el río 7 veces, así de sencillo. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11 dice: Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí,
Yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Era muy dramático ese Naamán, ¿cierto? Como nosotras. Naamán, indignado con la noticia que debía sumergirse en el río, menospreció el mensaje del profeta y comparó el Jordán a los ríos que habían en su tierra, diciendo que eran mucho mejores. Si fuera por sumergirse, se habría sumergido los ríos que conocía. ¿No te dije que era dramático? Yo soy muy parecida a él. El versículo 12 dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cuántas veces nosotras nos obstinamos, igual que Naamán? Viene la palabra profética y nos guía en una dirección, pero insistimos en continuar hacia otra, porque ya sabemos cómo son las cosas. Qué obstinadas somos. ¿Cuántas y cuántas veces no estamos de acuerdo con el mensaje de Dios? ¿Cuántas y cuántas veces le sugerimos a Dios cómo queremos que un problema se solucione o que una oración sea atendida? ¿Cuántas y cuántas veces comparamos lo que Dios nos ha dado con lo que le ha dado a otras mujeres? Menos mal que Naamán tenía personas que le animaban en medio de esa confusión y le aconsejaron correctamente. Una gran salvación para mí y para ti es tener personas que nos alienten y nos hablen palabras de sentido común. Aquí hay una gran lección más de la historia de Naamán. Él habría desistido de su sanidad si no hubiera sido por sus compañeros que lo alentaron para ser sanado. El versículo 13 dice: Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Naamán tenía personas que lo incentivaron y le convencieron a obedecer para alcanzar el milagro de la sanidad. Querida amiga, acércate a personas que te incentiven, que te aconsejen correctamente y con sabiduría. Si las personas que estaban allí con Naamán no le hubiesen incentivado, de seguro él se habría ido sin haber alcanzado el milagro que cambiaría su vida para siempre. Además, ¿qué tipo de compañera de jornada has sido para otras personas? ¿Te has acercado a personas que se interesan por ti? ¿Te has interesado por otras que también aman a Dios como tú? Mira lo que sucedió en el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpia. Incentivado por las personas que se interesaban por él, Naamán se humilló y finalmente obedeció. La obediencia cambió su historia y Dios solucionó su pero. El poderoso, dramático y testarudo Naamán se rindió, reconoció al verdadero Dios y fue sanado. Esto es tremendo. Después de resistirse tanto, se rindió y ocurrió el milagro. La palabra profética siempre resultará en paz en nuestra vida, si la obedecemos sin resistencia y sin porfiar. Soluciona tus peros lo más pronto posible, porque mucha gente se preocupa por ti, te alienta, incluso Dios. Puedo ir al general dando la nueva orden en este momento. Zambúllete, hija. Zambúllete 7 veces. Una vez, por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez, por sexta vez, por séptima vez. Cuando nos zambullimos, nos conectamos con Dios, recibimos su dirección, somos iluminadas, nos arrepentimos, confesamos y recibimos perdón. Cuando nos zambullimos, permitimos que Dios ejecute su plan perfecto para agraciarnos con los milagros que están esperando que tengamos un corazón rendido. Cuando nos zambullimos en Dios, somos liberadas de las tristezas, depresiones, sentimientos de injusticia,
pecados ocultos, vergüenzas, soledad, inseguridades, religiosidad, preocupaciones por tener buena salud y ansiedades económicas. Recibimos la liberación de todas las aflicciones, construimos valentía, osadía, bravura y fervor. La orden es zambullirse 7 veces para solucionar de una vez tus peros. Zambúllete en la palabra de Dios. Zambúllete en el invocar el nombre del Señor Jesús. Zambúllete en una vida intensa y diaria de oración. Zambúllete en la lectura y estudio de libros espirituales saludables. Zambúllete en el loor y la adoración. Zambúllete en las reuniones normales de la iglesia. Zambúllete en los servicios de la iglesia. Dios conquistó el corazón de un hombre empezando el proceso por 2 mujeres. Que nosotras seamos como esa esclava y esa esposa que entraron en la vida de Naamán para marcar la diferencia para siempre. Necesitamos estar en la vida de las personas para llevar la sanidad. Obedece al general y zambúllete todos los días de la semana. Sencillamente zambúllete. Serás sorprendentemente otra mujer y nunca más sentirás falta de tu antigua versión. Mientras más te zambulles, más de Dios construirás en ti misma y más de tus peros serán exterminados. Mientras más de Dios inunde tu nuevo corazón, más asco de las cosas antiguas y naturales sentirás. Esto es libertador. Ezequiel capítulo 36, verso 31 dice: Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Nos vemos en el próximo audio, donde concluiremos este maravilloso libro.